ustedes desean hacerlo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me avisan y lo hacemos con todo gusto, ¿ok? Bien. Comencemos entonces. Vamos a comenzar con esta parte referente a lo que es la negociación internacional. Es un poco un complemento a lo que habíamos visto en las dos clases anteriores. Por si acaso estamos comenzando con lo que es la unidad 2 de este módulo 3, que es la parte de negociación internacional. Un poco, Mark, le he pedido de que pueda abrir el espacio, etcétera. Bueno, todavía no lo ha hecho. Seguramente anda medio ocupado, pero bueno, en su momento, cuando ya esté disponible y pueda abrirlo, lo hará. Pero mientras tanto, bueno, tenemos esa plataforma igual donde están subidos todo el material. Y ahí también van a estar subidos los videos como han podido ver. Bien, ¿cuáles son los estilos de negociación que existen? Primero, tenemos un estilo dominante, ya que le preocupa casi exclusivamente lo que es el objeto negociado, ya con poco o ningún interés por relación con la otra parte. Es decir, le interesa muy poco ya una relación que predomine en el tiempo. Bueno, lo que quiere es negociar y ganar la negociación. Punto. Eso es lo que quiere. Hay otro estilo que es el estilo evasivo, ya que no le interesa ni tanto el objeto negociado, ni tanto lo que es la relación con la otra parte, ¿no? Es un poco un medio, que es, yo pienso, uno de los peores estilos de negociación que hay, porque no se definen ni de uno ni de otro lado. Ya, entonces, realmente complica, como dice acá, el avance de las negociaciones con pura evasivas, ¿no? Porque no tiene ni un estilo definido, ni tampoco sabe qué es lo que quiere dentro de sus negociaciones. Luego tenemos un estilo condescendiente, ya que es el otro extremo, donde le preocupa casi exclusivamente la relación con la otra persona y muy poco o nada el objeto negociado. Entonces, por tanto, lo que hay que buscar es un término medio, que no es el estilo evasivo, por si acaso. Ya hay que buscar, tratar de dominar la negociación, concentrándonos en el objeto y también viendo la parte de la relación, una perduración, ¿no?, con la otra parte, porque finalmente, como en el caso de sus trabajos, lo que tienen que buscar es de que esto sea por mucho tiempo, ¿no? Por algún par de años, por lo menos, donde ustedes puedan tener esa persona de cliente o ese importador de cliente y puedan tener una relación donde puedan casi prácticamente tener 2, 3, 4 ventas durante un año, por ejemplo. Bueno, entonces, esos son los 3 estilos de negociación más importantes, si ustedes quieren, pero además de eso, hay este estilo transaccional, donde yo les decía hace un momento, juega entre los estilos dominante y condescendiente, ¿no? Que es un poco la mezcla entre ambos, según la conveniencia momentánea. Entonces, ustedes pueden ver de determinar si vamos a aplicar un estilo un poco más dominante, ya, o un poco más condescendiente, según la parte de negociación que ustedes están llevando, ¿no? Si quieren, en este caso, darle un poco más de importancia a un estilo que sea más condescendiente, en este caso, para tener una relación permanente en el tiempo, pueden ir no dejando de lado, sino condescendiendo algunos aspectos fundamentales de la negociación, no sin dejar de lado lo que es el objeto de la negociación, ¿no? Sin tratar de caer en lo que es el estilo condescendiente que habíamos visto hace un momento. Y tenemos lo que es el estilo integrador, y el estilo integrador le interesa el objeto negociado, pero también mantener la relación con la otra persona en el largo plazo. Este, entre comillas, podría ser el mejor estilo de negociación, donde le interesa, o sea, el objeto negociado, es decir, no perder de vista lo que es el objeto, que es lo fundamental dentro de una negociación. Pero también es importante mantener una relación con la otra persona en un largo plazo. No nos olvidemos de que dentro de una negociación lo importante es el objeto, ¿no? De llegar a la finalidad. Como habíamos visto
en las anteriores clases, lo que se quiere dentro de una negociación es llegar a un objeto, ¿no? A nuestro objetivo final, ¿no? Y, por supuesto, si podemos alcanzar y tener una relación con otra persona en el largo plazo, es fundamental dentro de los estilos de negociación. Bien, esto un poco nos vamos a pasar rápidamente, ya lo que es las negociaciones dominantes, cuáles son los perfiles del negociador, que ya los habíamos manifestado hace un momento. Aquí está un poco lo que es los comportamientos, los perfiles del negociador, no el del integrador, etcétera. Y también tenemos lo que es la negociación, aquellos momentos cuando se dan esas negociaciones controversiales. Les estoy dejando, estas son las partes donde se tienen que ver los videos. Les recomiendo nuevamente, vean todos los videos que les he dejado. Si es que tienen alguna pregunta, podemos verla la próxima clase, o si es que ya la han visto, pueden hacerme alguna consulta referente a algo que les haya llamado la atención dentro de los videos que les he dejado. Y después de esto, hay como una especie de repaso, si ustedes quieren, de todo lo que hemos visto en las anteriores dos clases, ¿no? ¿Qué es negociar? ¿Qué tipos de negociación existen? Y un poco quiero mostrarles, quiero hacer un alto en esta parte, porque dentro, aparte de los estilos de negociación, ¿qué tipos de negociación? Vamos a ver, las negociaciones que existen. Existe un tipo de negociación que es de confrontación, ya que es un enfrentamiento donde se quiere imponer totalmente una posición. Ahí yo les dejo el ejemplo de lo que ha sido el Tratado de Versalles, por ejemplo, ya donde ha sido netamente de confrontación y de lucha de poderes. Una negociación subordinada, donde se supedita los intereses a la contraparte, es decir, sabemos que la otra parte es mucho más fuerte que nosotros, no nos subordinamos porque nos tiene amenazados. Ahí tenemos el Tratado de 1904, cuando nosotros hemos negociado este tratado, pero con las amenazas que nosotros sabemos que nos ha impuesto Chile. Tenemos una negociación mediante inacción, ya que la inacción significa de que se trata de no negociar. Llegamos a un punto insalvable y se decide apartarse la negociación o aplazarlo para más adelante, porque no hay ganas un poco de negociar. Entonces, llegamos a la negociación, decimos, nos vamos a entrabar acá, lo mejor es aplazar la negociación para, démonos unos 6 meses por lo menos. Si ustedes recuerdan un ejemplo de este tipo de negociación sobre inacción, es la agenda de los 13 puntos, ¿no? Donde esa agenda que en su momento Bachelet y Evo Morales llegan a entablar, ¿no? Y uno de los puntos que se ha llegado a incluir en ese momento ha sido lo de la salida de Bolivia al mar. Bueno, era un punto obviamente molestoso, y al final lo que hacían era aplazar este tipo de negociaciones, y no se lo llega a tocar nunca, ¿ya? Y al final se retira de la agenda de los 13 puntos. Entonces, obviamente, Chile lo que hace es intentar, ha sido como que nos han mandado una especie de gusanito para que nosotros como pescaditos lo agarremos. No nos ha atraído, y al final ya vamos a meterlo en la agenda de los 13 puntos. Jamás se tocó el tema, porque siempre nos iban evadiendo, y al final todo quedó en nada. Después tenemos la negociación colaborativa, ya que es generar un beneficio para ambas partes. Por supuesto, es una de las mejores, uno de los mejores tipos de negociación, si ustedes quieren, donde es el ganar-ganar, este estilo, que han debido escucharlo siempre. Donde existe un acuerdo, digamos, de ambas partes, donde ambas partes salen ganadoras, bueno, por lo menos se sienten unas más ganadoras que otras, pero igual ambas partes salen ganando. Ahí tenemos lo que son los acuerdos de libre comercio, tenemos los acuerdos de integración regional, etcétera, ¿no? Donde ambas partes, al negociar, pueden llegar a tener algún tipo de
de frutos, si ustedes quieren. ¿Alguien me está hablando? ¿Nadie? Bueno, con todo gusto me van interrumpiendo, eso no hay ningún problema. Y tenemos lo que es una negociación razonada, que es una solución de cuestiones de fondo, ya más que obtener concesiones de la contraparte, ¿no? Son cuestiones para obtener algún tipo de concesión de la contraparte, ¿no? Es decir, ir obteniendo, perdón, cuestiones de fondo, ya, por ejemplo, yo voy a comenzar a negociar algún tipo de tratado, pero lo que me interesa es obtener algún tipo de aspecto mucho más profundo, qué sé yo, la liberalización, por ejemplo, de un servicio que me interesa mucho más que cualquier tipo de negociación a nivel global, a nivel general, si ustedes quieren. Yo voy hacia un producto específico, ¿no? Entonces, a eso quiero llegar y no me interesa mucho las demás concesiones que me puede dar la contraparte. Bueno, aquí tenemos también lo que es una definición aparte de lo que yo les he dado de lo que es una negociación internacional, que vale la pena leerlo, o leerlas si ustedes quieren. Tenemos acá 3 tipos de definiciones muy interesantes. La primera que nos dice que es aquella en la cual las partes que intervienen ya sean sujetos de derecho público, a saber, estados, organismos internacionales, etcétera, pueden ser privados, como hablamos, o de derecho privado en este caso, es decir, personas o empresas, en la búsqueda de concertación de opiniones y posiciones que buscan beneficios recíprocos y mantener, no mejorar o no empeorar sus relaciones. Esa es una definición. Otra, en la negociación internacional intervienen factores muy diferentes, como por ejemplo lo que es el marco legal, diferencias en el entorno económico político, existen asimetrías, diferencias entre estos aspectos, también culturales, como habíamos visto, que tienen que ver con la misma identidad nacional, monedas diferentes, riesgo país, mecanismos financieros, todo lo que ya habíamos hablado anteriormente. Y por supuesto que las actuaciones en las negociaciones están condicionadas a las diferentes culturas, ¿no? Que para esta definición es muy importante lo que es la actuación en la parte cultural, que imponen diferentes estilos de negociación para los cuales hay que estar preparados. Ahí vemos lo que es una definición de contrato internacional también. Y bueno, ¿no? Las claves para una negociación eficaz, tenemos lo que hay que, ya habíamos hablado de esto, identificar intereses comunes, es decir, que hay que crear puentes, ¿no? Para poder establecer qué intereses en común tenemos y partir de ahí en una negociación, porque si vamos a dar, como ya les había manifestado, a tratar de identificar lo que no se puede negociar o lo que es complicado negociar, no vamos a poder avanzar en una negociación y por tanto es importante establecer los intereses comunes y partir de ahí. ¿No? La gradualidad, que es ir por etapas, ¿no? Ya les he dicho lo que es una preparación primero, lo que es el desarrollo y la conclusión de las negociaciones. Siempre hay que ir paso por paso, hay que ser muy sistemático en las negociaciones. No, un intercambio fluido y constante entre las partes. No es muy importante esto de tener un intercambio entre ambas partes. Siempre considerando las claves de poder ceder las palabras, saber cuándo callar, saber cuándo otorgar la palabra a la otra parte, en fin. Entonces, como ya habíamos aprendido en las anteriores clases. Una clave número 4, que es voluntad para llegar a un acuerdo. Tiene que existir voluntad en ambas partes para llegar a un acuerdo, porque si no, no estaríamos hablando de una negociación. La clave número 5, ser creativo para aportar recursos que incrementen el valor de lo que se negocia. Entonces, en algún momento les había dicho, ustedes tienen que tener un plan A, un plan B, un plan C. Entonces, tienen que tener sus estrategias, no, incluso diferentes estrategias para llegar a un mismo resultado. Y en este caso uno tiene que ser creativo para incluso dar valor, generar el valor suficiente a aquello que le interesa a la otra parte. Tenemos ideas centrales para el éxito en las negociaciones.
Hay que separar a las personas del problema. Tienen que concentrarse en los intereses, no en las posiciones. Plantee múltiples opciones. Esto es muy importante. Determine las alternativas, precio de reserva, la sopa y lo que es la MAPAN que habíamos visto estas definiciones ya en las anteriores clases, ¿no? Y lo que son las personas y problemas, lo que les decía, hay que separar estos aspectos, lo que es la parte de la relación, ¿no? Y la sustancia entre las personas, ¿no? Ahí están las emociones, los valores, la parte cultural, las ideologías, los paradigmas. En algunos casos hay que saber entender, ¿no? A la otra parte, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Hay que saber establecer cuál es la parte de valores, cuál es la parte de la cultura, la parte ideológica que puede llegar a tener la otra parte. Entonces así vamos a llegar a entender perfectamente, tal vez no perfectamente, pero por lo menos saber entender con quiénes vamos a negociar. Bien, lo que son las relaciones personales. Las relaciones con las personas pueden bien llevar a un acuerdo o a un conflicto, ¿ya? O sea, personas pueden llegarnos a tener una armonía dentro de lo que es la relación interpersonal, o estas personas también nos pueden llegar a tener problemas, como cualquier ser humano, ¿no? Al momento de relacionarnos. Entonces, ¿cómo se pueden mitigar los problemas? A través de la percepción, a través de la emoción, de las emociones, hay que saber separar las emociones, y sobre todo, lo más importante es la comunicación entre ambas partes. Ya cuando no hay ruido en la comunicación, ruido a qué me refiero, de que pueda existir algún tipo de ruido por idioma, por algún tipo de no saber entender la parte ideológica, de no saber entender la parte cultural, ahí se generan ruidos en la parte de intercambios en las negociaciones. Y eso hay que saber manejar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la percepción, ¿qué es lo que se recomienda? Que sean empáticos, utilice diferentes lentes me refiero al ver a la otra parte, ¿no? Utilice diferentes mecanismos para poder llegar adecuadamente a la otra parte con la cual está negociando. Parafrasee, haga notar el otro punto de vista, haga notar su punto de vista y además no haga notar el punto de vista en el caso de que esté bien o esté errado, pero siempre utilizando esa empatía, sobre todo de ponerse en el lugar de la otra persona. No haga deducciones en base a sus temores, es decir, creen una atmósfera, o sea, la parte de cuando se crea una atmósfera negativa que puede desperdiciar grandes y buenas ideas sobre todo. No el ejemplo de un país poderoso, ya que un país más desarrollado con un país mucho más débil o menos desarrollado, si se quiere. No los culpe de su problema, de los problemas que ustedes pueden tener, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la otra parte, obviamente, al sentir esto, se va a poner a la defensiva. Entonces, es muy importante separar los síntomas del problema, ¿ya? Con las personas. En muchos casos tenemos que saber separar. Por supuesto, cada uno va a defender a su equipo, si ustedes quieren, pero hay que saber ceder y hay que saber ponerse fuerte en algunos momentos, ¿no? Entonces es muy importante tener lo que les había dicho, ¿no? El objeto, ¿no? Terminar con el objeto. Ya, yo estoy yendo a culminar algo por lo que yo he venido. Bien, en lo que es, comente las mutuas percepciones, que eso significa que tienen que bajar la tensión, ¿no? Explique muy bien las preocupaciones que ustedes tienen, ¿no? Sin que eso signifique de que muestren debilidades, eso es muy diferente, simplemente pueda expresar las preocupaciones que tiene cuando no se está llegando a un puerto o algún resultado que sea mutuamente beneficioso, sea inconsistente con sus percepciones, es decir, envíe mensajes distintos a los que esperan, porque de repente ellos ya los han estudiado bastante bien y esperan algún tipo de mensaje, pero es muy importante tener ese tipo de mensajes que sean distintos. También haga los partícipes, analice las cosas conjuntamente, ¿no? En muchos casos es bueno tener ese tipo de intercambios para llegar
algún tipo de solución. Pida el parecer y de crédito, además, a sus ideas, es muy importante. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué le parece esta idea? Qué buena idea, pero ¿qué tal si aumentamos esto más? En fin, ustedes tienen que tener ese tipo de mecanismos para hacer eso. Y lo que es muy importante, quede bien y haga quedar bien. No concilie su posición con valores y principios de ambas partes y no haga quedar al otro como el perdedor, ni se jacte de alguna... si la otra parte ha cedido con algo, no vaya a jactarse ni nada por el estilo. Bien, lo que son los intereses versus las posiciones, no discutir sobre posiciones. Entonces, esto lo va a pasar muy rápido, no es ineficiente, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, retrasa el llegar a un acuerdo, incrementa los costos, ¿no? De llegar a un acuerdo, se miente, se engaña, hay una ruptura, una amenaza, pone en peligro la relación entre las partes. Mientras más partes, peor aún, ¿no? Entonces es muy importante tener un equipo negociador con intereses muy, muy coyunturales, si se quiere. Entonces es muy importante tener un equipo bien conformado, que no sea de muchas personas, y se va a poder llegar a una posición mucho más agradable, si se quiere, para ambas partes. Bien, esto sobre la parte de los intereses nos vamos a pasar muy rápido. Y hay un ejercicio que si pueden hacerlo, por favor, para ustedes mismos, si quieren, es ver cuál puede, dentro de las variables, por ejemplo, con cuál yo puedo relacionarlos, de acuerdo a los intereses de las negociaciones. Ejemplo, aquí hablando de lo que es Estados Unidos, de repente Estados Unidos le puede interesar lo que es acceso a mercados, acceso a más mercados, ¿no? De repente a Siria le puede interesar el reconocimiento como Estado, no sé, ¿me entienden? Entonces pueden hacer ese tipo de ejercicios para ver qué es lo que le puede interesar a cada uno de los países dentro de lo que es una variable de negociación. No sé, de repente Estados Unidos, ustedes piensan que, o Corea del Norte, digamos, de que le interesa la paz y seguridad. En fin, ya cada uno tiene que determinar las variables que puede considerar cada uno de estos países. Se los recomiendo, es un ejercicio bastante bonito que les va a dar más o menos las ideas de cuáles pueden ser los intereses de cada uno de los países, ya de los ejemplos de países que tenemos acá. ¿Bien, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Licenciado, yo decía, en eso de los videos, el último video que está en inglés me parece muy feo, porque hay un señor que o sea, él hace su posición a otro señor que todo lo hace por teléfono. En ese tipo de contexto o de negociación, yo no entiendo ahí cómo ha llegado a, más que todo, el otro lado ha hecho todo ya su plan, ¿no? Para que el otro señor, como indefenso, acepte todo eso creyendo que va a perder a toda la clientela que tenía como médico, ¿no? Así es, y es un tipo de, según lo último que hemos visto, Luz, ¿qué tipo de negociación sería esa? La última sería dominante. Exactamente, sería una posición dominante, ¿no es así? ¿Por qué? Porque la otra parte, una de las partes que se siente más fuerte, ya directamente está imponiendo, ¿no? O sea, lo tomas o lo dejas, ¿no es así? Entonces, si no le he dado a la otra persona más chance,
porque no quiere perder a la otra persona, porque se siente en una posición mucho más débil además, entonces no lo dejan. O sea, eso ya no resulta ser un tipo de negociación, si ustedes quieren, porque es una parte la que está dominando a la otra. Entonces lo funde directamente al otro y no le da más chances de aceptar, incluso en peores condiciones tal vez que antes, no lo que le está imponiendo a la otra persona. Muchas gracias, Luz, por el comentario. Sí, sí, adelante. En ese cuarto video, como nos está explicando a grosso modo esto, nosotros como somos, no creo llegar a ese tipo de negociación, ¿no? Porque no tenemos la capacidad ni me parece el dinero para hacer eso, ¿no? Sí, bueno, o sea, obviamente dentro, yo no le deseo ni a favor ni en contra de que hagan ese tipo de negociaciones, ¿no? Así ustedes tengan en algún momento las de ganar, no hagan ese tipo de negociaciones, siempre enfóquense, como les digo, en el resultado, en lo que ustedes quieren, y obviamente lo que tienen que buscar siempre es tratar de mantener las relaciones con la otra parte a largo plazo, que es lo importante. Dentro de una negociación, si ustedes van a vender o van a comprar algo, lo importante es de que si han llegado a buenos puertos, si han visto de que la contraparte vale la pena, lo importante es mantener ese tipo de relacionamiento a largo plazo. Para mí ese es el mejor tipo de negociación, lo que siempre recomiendo en cualquier tipo de ámbito, ya sea en un ámbito privado, ya sea en un ámbito público. Lo importante es tener ese tipo de negociación donde vean lo que es el resultado, el objeto de su negociación y lo que es tener una relación interpersonal con otra parte de largo plazo. Eso es lo importante. Muchas gracias más bien, Luz, por tu aporte. Ya, gracias, licenciado. Bien, un poco vamos a apurar porque al final quiero hablarles de lo que quiero que, bueno, de las presentaciones del próximo lunes, porque el próximo lunes solamente vamos a ver sus presentaciones. Entonces, lo que quiero mostrarles es esta última presentación sobre los procesos de negociación, perdón, los acuerdos comerciales de Bolivia y las negociaciones internacionales. Hay cosas que, si ustedes han podido revisar, con seguridad que ya las han visto, pero lo que yo quiero mostrarles es esta parte. Acá. Bien. Hay un principio de la OMC, ¿no? Dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio, que es el principio de no discriminación, ¿ya? Eso significa de que si yo voy a otorgarle, ¿no?, un beneficio a un país, ¿ya? Yo Bolivia, por ejemplo, a la India, le voy a rebajar mi arancel a 0, ya para la quinoa. Yo tengo que hacerlo extensivo para los demás 163 países miembros de la OMC. Ese es un principio NMF, de nación más favorecida, se llama, ya que yo tengo que hacerlo extensivo para todos los demás países. Pero ¿cómo puedo no hacer extensivo este principio NMF? ¿Ya? Tengo el artículo 24 del GATT, ¿ya? Y el artículo 5 del Acuerdo General de Comercio de Servicios. Y además tengo la cláusula de habilitación. Tengo estos tres mecanismos. Los tres me permiten suscribir acuerdos comerciales, ya sean bilaterales, ya sean acuerdos regionales. Entonces, a través de esto, si yo firmo un acuerdo bilateral, digamos, con Chile, todo lo que yo acuerde no lo voy a hacer extensivo a todos los demás países miembros del OMC. Eso significa. Entonces tengo el artículo 24, el artículo 5 y la cláusula de habilitación. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Primero, es el principio de nación más favorecida, nuevamente. El artículo 24 del GATT es para bienes, igual que la cláusula de habilitación.
¿Cuál es la diferencia? Que la cláusula de habilitación yo la puedo utilizar ya entre países en desarrollo, ¿ya? Solamente países en desarrollo se utilizan la cláusula de habilitación. En el artículo 24 yo puedo firmar un acuerdo con un país de un país en desarrollo con un país desarrollado, puedo hacerlo. Igual puedo utilizar el artículo 24 para países en desarrollo, también puedo hacerlo, pero si existe esta cláusula específica para que firmemos contratos de libre comercio entre países en desarrollo, utilizo también la cláusula de habilitación. Ahora, el artículo 5 del Acuerdo General del Comercio de Servicios es exclusivamente para servicios, para cuando esté firmando acuerdos de comercio de servicios. Bueno, ahora, un tratado de libre comercio tiene bienes, tiene servicios, tiene propiedad intelectual también, entonces reúne todos estos aspectos, ¿entienden? Pero hay algunos acuerdos, como los que ha firmado Bolivia, que solamente tiene bienes. Bueno, por favor, me interrumpen en el momento que ustedes quieran si tienen dudas. Bueno, aquí están los miembros, bueno, sobre el artículo 24, lo que es el principio del artículo 24 del GATT, ya, y lo que es la cláusula de habilitación, lo que les decía, permite a los países en desarrollo concluir solamente entre ellos, solo entre ellos, acuerdos comerciales preferenciales. Es el acuerdo de mercancías, son los acuerdos sur-sur, ya famosos, a los que denominan, digamos, este tipo de acuerdos comerciales. Entonces, ¿cuáles son sus principios? El de reducción, eliminar mutuamente los aranceles, las medidas no arancelarias en el comercio, los pararancelarias, como se denominan, están sujetos a prescripciones mucho más flexibles que el artículo 24, ¿no? Incluso para la parte de reducción de aranceles, yo lo puedo hacer más amplio, más largo para la reducción de aranceles. Tenemos excepciones y en los periodos de transición para alcanzar los objetivos del acuerdo. Y por supuesto, lo que siempre está es la obligación de notificar el acuerdo regional o este acuerdo a través de lo que es la cláusula de habilitación a la Organización Mundial del Comercio. Todos los acuerdos que uno suscribe hay que notificarlos a la Organización Mundial del Comercio, por si acaso. La Asociación Latinoamericana de Integración, que es la LADI, ya es la que a través del Tratado de Montevideo de 1980, es la que maneja ya lo que son los tratados latinoamericanos, si quieren, a través de la cláusula de habilitación. ¿A través de qué? Han debido escuchar los acuerdos de complementación económica, ¿no? Lo que son los ACES, ¿no? Donde Bolivia tiene varios acuerdos de complementación económica suscritos con algunos de los países que vamos a ver más adelante. Entonces, bajo el paraguas de la LADI es que se han suscrito varios acuerdos. Bolivia tiene suscrito todos estos acuerdos bajo el paraguas de la LADI, ¿no? Lo que es la cláusula de habilitación y lo que es el acuerdo de complementación económica. Bien, de aquí esto me va a saltar. Sí, esto de acá, que quiero mostrarles. ¿Por qué me estoy pasando esto un poco más rápido? Porque, de acuerdo a lo que ustedes me han dicho y lo que me han comentado también mis antecesores, es de que ya han visto esta parte. Entonces, por eso estoy avanzando un poquito más rápido. Miren, los acuerdos de complementación económica que tiene la LADI a través del Tratado de Montevideo del 80. La LADI tiene 13 países miembros, 11 países son fundadores, no más Cuba en 1999 y Panamá recién el año 2012, y Nicaragua, perdón, que está en proceso de adhesión a la LADI. Los países que son considerados de menor desarrollo económico relativo son Bolivia, Ecuador y Paraguay. Los países de desarrollo intermedio, ahí están Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba y Panamá. Y otros países miembros que tampoco son considerados
países desarrollados, por si acaso, sino que son de desarrollo medio, podemos llamarlos. Está la Argentina, Brasil y México. Bien, ahí están lo que son los objetivos, los principios de la LADI, que eso también es muy interesante para que lo puedan leer. Lo que es la parte de la preferencia arancelaria regional, que es la PAR, también que es muy interesante, donde pueden ustedes llegar a leerlo. Ahí tenemos todo este spaghetti ball, se llama, donde están todo lo que son los acuerdos de libre comercio de la LADI, ¿ya? Son 24 acuerdos, tenemos 20 de la LADI, más la Comunidad Andina, más uno que tiene Venezuela, y más 2 que tiene Panamá, amparan 51 de las 78 relaciones bilaterales posibles que tiene Latinoamérica. Bueno, entonces ahí vemos cuáles son los ACES del ACE 35, el ACE 65, el ACE 36, el ACE 47, entre todos los países miembros de la LADI. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los acuerdos de Bolivia? Que esto yo quería llegar, básicamente. Bien, ¿alguno de ustedes me puede decir cuáles son los acuerdos bilaterales que tiene Bolivia? Los que se acuerden. Vamos, amigos, los que se acuerden. Uno. El ACE 36 de Mercosur. Muy bien, el ACE 36. Excelente, gracias, Luz. Con eso arrancamos, entonces. Bien, esto lo vamos a pasar. Aquí tenemos. ¿Cuáles son los acuerdos de complementación económica que tiene Bolivia? Tenemos el ACE 36, el ACE 22, el ACE 66 y el ACE 47. Los veremos entonces con un poco más de detalle. El ACE 22 entre Bolivia y Chile, ¿ya? El ACE 66, Bolivia y México. ¿Por qué tiene un asterisco el ACE 66? Porque ha sido modificado ya a un acuerdo de complementación económica, ya porque antes tenía las características más de un tratado de libre comercio. Antes era el ACE 31, que se había suscrito el 94 entre Bolivia y México. ¿Por qué tenía las características de un tratado de libre comercio? Porque veía bienes, veía servicios y veía propiedad intelectual. Con el ACE 66 simplemente se ha dejado a que sea un comercio de bienes. Ya todo lo que se había negociado entre Bolivia y México se lo ha dejado como un acuerdo solamente de bienes. Bueno, tenemos el ACE 36 también, ya los países miembros del Mercosur con Bolivia, y el ACE 47 entre Bolivia y Cuba. ¿Cuáles son las características? Rápidamente las vamos a ver. El ACE 22, ya esto, bueno, aquí tienen los datos que con la normativa con la cual se ha internalizado el acuerdo, que un acuerdo, no se olviden, un acuerdo suscrito ya a través de, como quieran, de un acuerdo de complementación económica o un tratado de libre comercio, ya por norma internacional tiene que ser ratificado por el país que ha suscrito. Es decir, en este caso, Chile ha tenido que ratificarlo por norma interna y Bolivia ha tenido que ratificarlo por norma interna. Ya así entra en vigencia el acuerdo. Bueno, entonces, lo que podemos decir es de que más o menos hasta el 2018 se han suscrito hasta el 2018 16 protocolos adicionales para poder complementar. Los protocolos es que se suscribe el acuerdo y podemos reunirnos una vez al año, si quieren, para poder mejorar nuestro acuerdo, para poder profundizar nuestro acuerdo. Ejemplo, al momento de firmarse, Bolivia ha liberalizado con arancel cero, ya, a 200 productos, y Chile más o menos a cerca de 115 productos. Bueno, finalmente ahora,
Chile ha desgravado el 100% de su universo arancelario, ya, a todos los productos bolivianos, exceptuando ya aquellos que tengan una banda de precios, por ejemplo, el trigo, la harina de trigo y el azúcar. En cambio, Bolivia otorga el 100% solamente a 480 productos de Chile. Es decir, de que nosotros hemos liberalizado nuestro arancel solamente para 480 productos, ¿ya? Tenemos 14 productos que están al 50%, ¿ya? Y tenemos 7.472 partidas arancelarias que no han sido negociadas. Bueno, entonces, con Chile, si ustedes quieren, no hemos llegado a perfeccionar el 100% de nuestro universo arancelario, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es más la cantidad de productos que no han sido negociados y solamente una cantidad muy baja de los productos que sí han sido negociados. Bien, tenemos el ACE36 entre Bolivia y el Mercosur. Ya los países miembros del Mercosur, ustedes saben, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. ¿No? En este caso, a partir del año 2014 se ha perfeccionado nuestro libre comercio, es decir, tenemos una zona libre, una zona de libre comercio con el Mercosur. Eso significa de que tanto Bolivia como el Mercosur han liberalizado el 100% de su comercio, es decir, todo el universo arancelario, las 8.150 subpartidas que tiene Bolivia están liberalizadas para el Mercosur al 100%. Tenemos el ACE47 entre Bolivia y Cuba. Igual, con Cuba tenemos una desgravación al 100% de nuestro universo arancelario. Igual tiene las características propias de cualquier acuerdo de complementación económica, como es de bienes. Tenemos todo lo que son medidas sanitarias, fitosanitarias, tenemos solución de controversias, lo que es promoción y protección de inversiones, tenemos lo que es los certificados en normativa de origen, tenemos lo que son las medidas de defensa comercial para los bienes, en fin. Entonces, se ha llegado a perfeccionar de igual manera el 100% del universo arancelario. También tenemos el ACE66, de esto un poco lo que les hablaba, ¿no? Esto ha reemplazado al ACE31, ¿no? El año 2009, ¿no? Fue alcanzado el 98%. Faltan muy pocos productos para que se llegue al 100%, quedando algunos productos en excepciones, por ejemplo, carne, lácteos, trigo, sorgo, arroz, ¿no? Alcohol, entre otros, que no gozan de liberalización arancelaria. Entonces, más o menos, México tiene 191 productos que no ha liberalizado al 100% su arancel y Bolivia 162 productos. Bien, aparte de los acuerdos de complementación económica, ¿qué más tenemos como Bolivia? Y eso para que se vayan dando cuenta de dónde pueden ir a negociar. Eso es lo que me interesa. Ya por lo menos donde tenemos un acuerdo comercial, donde si ustedes presentan lo que son las certificaciones de origen, y algunas medidas no arancelarias, de que medidas sanitarias, de que reglamentos técnicos sobre calidad, ustedes pueden ingresar con todos los beneficios que otorga este tipo de acuerdos comerciales. Tenemos los acuerdos regionales. Tenemos varios, como ustedes pueden ver, el ALBA, UNASUR, OTCA, ALADI, el Mercosur, que nosotros estamos en proceso de adhesión, el CELAC y la Comunidad Andina. Pero de estos, ¿cuáles nos interesan? ¿Cuáles son de comercio? ¿Ya? Tenemos el Mercosur, que estamos en proceso de adhesión, la ALADI, pero que ya les he explicado, donde nos dan los paraguas legales para poder suscribir entre los países acuerdos comerciales. Y por supuesto tenemos a la Comunidad Andina, que es amplio, donde se negocian varios aspectos. Es una norma supranacional, ya de la cual igual entre los países andinos ya hemos llegado a liberalizar el 100% de nuestro universo arancelario. Lo que nos interesa, vamos a ver la Comunidad Andina, que inicia todo con el Acuerdo de Cartagena,
ya con Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Chile, ¿no? Con el Pacto Andino. Se adhiere bien Venezuela, ¿no? En 1976 y Chile se retira. Ya Venezuela ha sido miembro pleno hasta el año 2006. Se retira, puesto que Venezuela decide ser solamente miembro del Mercosur y ya no de la Comunidad Andina. Y ahí tenemos lo que quedan, bueno, después de esto quedan 4 países, que es Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, como miembros de la Comunidad Andina. Se trata de establecer una zona de libre comercio entre los países. No se llega a tener una zona de libre comercio que es en el sentido de poder ingresar con algún tipo de servicios adicionales, sino una zona de libre comercio desgravando el 100% solamente para bienes. Si bien ahora se está negociando lo que es la parte de servicios dentro de la Comunidad Andina, pero todavía esto está en proceso de negociación y se espera que hasta fin de año ya esté liberalizado el comercio de servicios también, ¿ya? Y bueno, también otro tipo de aspectos que se vienen negociando dentro de la Comunidad Andina. Finalmente ya han llegado lo del roaming internacional, lo que es el transporte libre dentro de los países andinos. En fin, son varios aspectos que se van negociando dentro de la Comunidad Andina. Ahora, acuerdos en negociación. Bien, hay un punto muy importante que está en proceso de negociación. Bueno, ya ha sido negociado, ¿no? El acuerdo con El Salvador, ¿no? Se ha suscrito el 16 de noviembre del año 2018. No existe una liberalización del 100% de bienes, sino 250 más o menos productos por cada uno de los países, es decir, 250 por el lado de Bolivia, 250 por el lado de El Salvador. Ya ha sido ratificado por Bolivia, falta ratificar por parte de El Salvador, que aún no lo ha hecho, por tanto, este es un acuerdo que está todavía no ratificado, por eso no está vigente. Una vez El Salvador ratifique este acuerdo, va a entrar en vigencia, ¿ya? Y la LADI le va a asignar un número, ¿no? Entonces, como el hace número, le va a asignar el número a la LADI y va a entrar en vigencia. Y bueno, se espera en algún momento negociar con Guatemala, con Panamá, con Nicaragua, ¿no? Para tener un poco más de negociaciones. Bueno, al menos se esperaba eso en algún momento por parte de Bolivia. Y también en algún momento se ha pensado negociar, y sería bueno, sería muy saludable para nuestro país, tener un tratado de libre comercio, ¿no? Un TLC, ya que tiene las características, como les he dicho, no solamente se negocia bienes, sino servicios, propiedad intelectual, ¿no? Entonces, se han hecho ejercicios hace unos 2 años, por lo menos, de tratar de negociar con la Unión Europea. Espero que se vuelva a reactivar esta iniciativa y reactivar las negociaciones con la Unión Europea, ¿no? Sobre un tratado de libre comercio. Y lo que está en proceso de adhesión de Bolivia es el Mercosur, ¿no? Bolivia lo que pretende es ser miembro pleno, ¿no? Del Mercosur. Ahí tienen una explicación de cómo ha sido toda la historia del proceso de adhesión de nuestro protocolo de adhesión, donde les comento un poco lo que faltaría para que Bolivia sea miembro pleno, es de que el Brasil internalice o ratifique nuestro protocolo de adhesión. Tanto Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela ya han ratificado nuestro protocolo de adhesión. Entonces, solamente falta que el Brasil pueda ratificar, y el Brasil lo tiene en su Congreso desde el 2015, ya no lo ha sacado desde ese año, perdón, el protocolo no lo ha ratificado. Esperemos de que en algún momento el Brasil lo haga. A partir de ese momento, Bolivia
lo que tiene que hacer es ratificar también su propio protocolo, ya acá a nivel nacional, y va a entrar en vigencia recién nuestro, si ustedes quieren, de que Bolivia ya sea miembro pleno del Mercosur. Y para eso tiene que cumplir una serie de tareas, tiene que adoptar el acervo normativo de todo el Mercosur, tiene que adoptar la nomenclatura común del Mercosur, establecer un arancel externo común, el régimen de origen, ¿no? Que son características propias que va a tener el Mercosur. Y ahí también yo se los dejo un poco para que puedan leer, que seguramente ya lo han visto en su momento, ¿no? Las características propias que tiene el Mercosur y cuáles serían más o menos las, si ustedes quieren, cómo entraríamos, las condiciones en las cuales Bolivia entraría al Mercosur, y también que hay algunas partes que son muy importantes, muy, que beneficiarían de cierta manera de las características que tiene este acuerdo. Por ejemplo, que podríamos acceder a algún tipo de fondos, ¿no? Para por reducción de asimetrías, ¿no? Por parte dentro de lo que es el Mercosur. Y bueno, los programas que tienen este tipo de fondos, por ejemplo, el FOSEM, que son muy simpáticos para poder acceder, ¿no? De los cuales Bolivia podría beneficiarse en su momento. Y no solamente el FOSEM, sino todo este tipo de fondos, ¿no? Que tiene el Mercosur para poder fortalecerse de alguna manera, de agricultura, culturales, turismo, el sector educativo, de lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, en fin, que son montos de los cuales recibiría Bolivia si sería miembro pleno. Ahí les dejo algunos datos. Y finalmente, aparte de lo que son los acuerdos bilaterales que tenemos o regionales, tenemos los acuerdos que son los sistemas generalizados de preferencias, que estos son beneficios unilaterales. Eso significa que solamente un sistema generalizado de preferencias lo otorga un país desarrollado a un país en vías de desarrollo. Bueno, en este caso no es bilateral, porque solamente el país desarrollado le está otorgando un beneficio al país en vías de desarrollo, ¿ya? Entonces, es unilateral. Por eso es de que varios países, ya a través de este sistema generalizado de preferencias, se pueden beneficiar de eliminación de aranceles, es arancel cero en este caso. Tenemos con Estados Unidos, ya tenemos el SGP Plus, incluso el SGP y el SGP Plus con la Unión Europea. Tenemos con Canadá, con Japón, con Suiza, con Noruega y también con Australia. Y también tenemos con Rusia. Bien, esa sería la presentación sobre lo que es los acuerdos que me interesaba mostrarles, los acuerdos bilaterales que tiene, los regionales, los unilaterales. Por supuesto, ustedes conocen lo que es a nivel multilateral, a nivel OMC. Entonces, ¿de acá tienen alguna consulta sobre lo que acabamos de ver? De negociación, con lo que es las navieras, está para tiro largo, ¿no? Zulema, no te escucho bien. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, Zulema, ahora sí. Ya. Adelante. En el tema de la negociación de las navieras,